Creo que Bitcoin es uno de esos activos para siempre. Macroeconómicamente, si estás buscando cualquier buena idea, con un horizonte temporal de menos de 2 o 3 años, incluso de 4, simplemente eres un trader. Y, ya sabes, en mi opinión, hay algo mal. Hay un riesgo moral en hacer que el 99% de la población sea trader. El verdadero riesgo moral de la política monetaria del gobierno es que al fijar las tasas de interés a cero o mediante el control de la curva de rendimiento han desmonetizado la moneda o han eliminado la moneda como una reserva de valor para los ahorradores. Eso significa que han obligado a los jubilados. Bueno, realmente no importa que tengas 20, 30, 40, 50 o 70 años. Han forzado a los profesionales de la inversión no financiera a tomar riesgos. Los han obligado a arriesgarse. La broma más cruel de todas ha sido, además de esto, destruir su cuenta de ahorros y la deuda soberana como reserva de valor. Nasdaq, el índice, subió un 19% desde esa fecha, por lo que terminó subiendo un 20%, pero la oferta monetaria subió un 40%. El índice S&P subió un 13% desde esa fecha. Bitcoin subió un 185% desde esa fecha. Si eliges un amplio índice de materias primas, creo que ese índice de materias primas se duplicó respecto del sector inmobiliario de los Estados Unidos, por lo que habrías vencido ligeramente a la oferta monetaria con bienes raíces deseables. Lo habrías superado con las materias primas, lo habrías superado con el Bitcoin, que es como una materia prima digital básicamente sintética pero escasa. Voy a compartir mis pensamientos respecto a las 3 categorías: Bitcoin, la macroeconomía y luego la cripto o la microeconomía de cripto. Si empiezo con Bitcoin, diría que mi primera observación es que no soy un trader. Creo que hay que ser un trader profesional por cuenta propia para tener un horizonte temporal corto, aunque realmente no creo que nadie deba comprarlo a menos que tenga un horizonte temporal de 4 años y espero que quieras poseerlo para siempre. Creo que Bitcoin es uno de esos activos para siempre, como la granja familiar o como un trofeo. Es como si comprases a los New England Patriots o cualquier equipo de fútbol. ¿Querrías dejárselo a tus herederos? Tengo muchas opiniones sobre el largo plazo, de 4 a 10 años, pero no tengo ningún consejo útil en particular para las próximas 4 semanas. En realidad no soy una persona técnica, así que escucho todo tipo de cosas para que podamos hablar de ello, pero simplemente es lo que escucho en el mercado. No lo superarías con el oro, no lo superarías con las acciones de Nasdaq, no lo superarías con el índice S&P, y así podrías adelantar el reloj hasta el 10 de agosto de 2020. Esa es la fecha en que mi compañía compró 250 millones de Bitcoin. En esa fecha, la gente ya sabía quién era yo y nos comprometimos macroeconómicamente. Antes de eso, lo habíamos estado estudiando durante 90 días e hicimos el compromiso basándonos en las circunstancias del segundo trimestre. Independientemente, si miras los números macros desde el 10 de agosto, y hubiéramos invertido 250 millones en oro, habría bajado un 10%. El oro ha bajado un 10% desde el 10 de agosto. Es cierto que tuvo un impulso en la primera parte de la crisis, pero luego flaqueó. El Nasdaq ha estado como plano, menos 1%, 0%, no ha ido a ninguna parte durante los últimos 18 meses. El S&P subió ligeramente un 11%. Las viviendas unifamiliares subieron un 26%. La oferta monetaria subió alrededor de un 20%, tal vez un 25%, dependiendo de cómo lo cuentes. Así que, de nuevo, las viviendas unifamiliares siguen el suministro del dinero. Bitcoin, incluso, cuando ha sido golpeado fuertemente, ha llegado hasta el 86%. Si tu horizonte de tiempo es menos de un año, eres un trader. Incluso aunque sea más, pero menos de 2 años, eres una especie de trader. Si eres un trader, puedes estar en lo cierto o equivocado sobre cualquier cosa en ese plazo de 18 meses. Podrías haber dicho, soy un idiota por no comprar acciones de Amazon cuando estaban a X.
pero también serías un idiota por no haberlas vendido después de que se duplicaran. Por lo tanto, podrías haber sido un idiota en ambos casos. Puedes llegar a volverte loco siendo un trader, y es por eso por lo que realmente no me uno a los traders, porque simplemente no sé. Creo que tienes que tener una experiencia propia de algún tipo. Pero lo que puedo decir es que si eres un inversor, tienes que tener un horizonte largo de 4 años o más. Si eres un ahorrador, tienes que tener un horizonte temporal de 10 años o más. Si asumes que el mercado sigue controlando el extremo largo de la curva de rendimiento, entonces este hecho sugiere que el dinero a 2 años es más caro que el dinero a 30 años, por lo que el mercado está esperando una recesión y también esperan que nunca se llegue a ese tipo de interés objetivo. Van a bajar las tasas de interés. Supongo que ese extremo llegará en 2023, ¿no? Simplemente vivimos en una época de intervención gubernamental sin precedentes, sobre todo. Su intervención monetaria es más frecuente y más extrema en todas partes, probablemente más que nunca antes. La combinación de los bajos tipos de interés ha desmonetizado, en cierta manera, la deuda soberana. Entonces, la intervención excesiva significa que los mercados libres están luchando para monetizar algo más. Estamos monetizando relojes Rolex, coches de lujo, estamos monetizando propiedades de inversión, monetizamos acciones meme, monetizamos cripto al azar, también activos y similares. El problema de tener 100 formas de dinero o 1000 formas de dinero es el problema del trueque cruzado, ¿verdad? Como realmente querrías pagar tu batido con una moneda de mierda o con tu propiedad de inversión en el largo o algo así. En realidad no, es muy ineficiente. Si tu horizonte temporal es de 10 años, entonces puedes respirar hondo y hacerte la pregunta: cuando todo esto pase y estemos en el otro lado, ¿qué quiero poseer? Y volvemos a la observación. Probablemente quieras poseer monopolios digitales, empresas que tienen más poder que los gobiernos, como Google o Apple, ¿cierto? Probablemente tienen más poder que los 175 gobiernos del mundo. Probablemente durarán más que las monedas de todos esos gobiernos, ¿verdad? Esto es así porque tienen el poder de los precios y un apalancamiento masivo. Si te diera 500.000 millones de dólares y te dijera: reemplaza a Apple, construye tu propia marca, tu propio iOS, ¿bien? Probablemente no podrías hacerlo. Puede que ni con $1 trillón. Si te diera $1 billón en efectivo, en términos de hoy, y te dijera: reemplaza la franquicia de Apple, no tengo claro que pudieras reconstruir esa marca tecnológica. Si por otro lado te diera una cantidad masiva de dinero y te dijera: reemplaza a Google, no está claro que pudiera reemplazar Google, YouTube y la red colindante con 5.000 millones de dólares. Por todo esto queda claro que hay ciertas cosas que quieres poseer cuando se pasa por estos tiempos de turbulencias. Monopolios, por ejemplo, ¿cierto? Cuando John D. Rockefeller se encontró con la Gran Depresión y todas las empresas petroleras entraron también en la depresión, siguieron siendo compañías muy poderosas 100 años después por tener el monopolio de la energía. Por todo esto, pienso que si posees parte del monopolio digital que provee con los elementos básicos del siglo XXI y sus empresas transnacionales encontrarán la manera de elevar los precios. Al final del día, recordar cuando Australia tuvo un incidente con Facebook. Facebook estaba siendo forzado a cerrar en Australia y literalmente negoció el apalancamiento contra un país entero. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.